Hola, bienvenidos a una nueva sesión, ¿cierto?, de su programa Un café con raíces con aroma a Torá. Sean todos bienvenidos. Hoy día estamos ya concluyendo esta parashá que se llama Kitabó, que significa cuando llegues, ¿ya? Y hemos visto durante toda esta semana algunas cosas. Primero, ¿cierto?, Moisés, mediante su tercer discurso, le recuerda al pueblo lo que deben hacer tan pronto se establezcan en la tierra de Canaán, ¿ya? Le recuerda al pueblo, además, ¿cierto?, las leyes de los bikurim, ¿ya?, de las primicias, las leyes de los diezmos del pueblo, ¿cierto?, que debe ser consagrado al Eterno. La construcción de un altar de piedra para el Eterno, donde está la maldición, ¿cierto?, el monte Ebal, que es la maldición por la idolatría, ¿cierto?, y las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la obediencia, ¿cierto?, y finaliza con el pacto hecho en Moab, ¿ya?, en la cual el Moisés, ¿cierto?, establece un pacto ahora con el pueblo de Israel que está a punto de entrar a la tierra prometida. Vamos a tener un momento de oración, vamos a orar para pedirle al Eterno, ¿cierto?, que nos acompañe durante esta última aliyá o esta última porción de la palabra. Ya, oremos. Padre amado, en esta hora damos gracias porque usted es bueno, porque para siempre son sus misericordias, porque usted, Señor, es un Dios misericordioso y nosotros, Señor, somos un pueblo pecador, un pueblo que peca día a día, Señor. Padre Celestial, en esta hora yo le pido que usted nos perdone, Señor, todo aquello que hemos hecho mal, todo lo que hemos mirado, Señor, que no correspondía, todo lo que hemos escuchado, que no, Señor, no debíamos haber escuchado, lo que, Señor, no debió haber salido de nuestra boca. Señor, perdónenos, Padre amado, porque muchas veces todavía salen algunas cosas, Señor, en la cual anidan en nuestro corazón, Señor, pecado, Padre Celestial. Señor amado, en esta hora yo le quiero pedir que usted nos sea, Señor, exhortando a través de su palabra, a través de este pacto, Señor, ¿cierto?, que hizo su pueblo junto con Moisés, Señor, allí en Moab, a la entrada, Señor, del ingreso a la tierra prometida, Padre Celestial, a esa tierra prometida que se llama Israel. Esa tierra, Señor, que está pasando por momentos muy duros, Padre Celestial, donde no solamente Hezbollah y Hamas lo atacan en forma física y violenta y de una forma de terrorismo, Señor, que no tiene fin, Padre Celestial, sino también por el resto de la humanidad. Señor, muchas naciones, Padre Celestial, le han dado vuelta a la espalda. Usted las conoce, Padre Celestial, y pedimos para ellos, Señor, misericordia, Padre. Porque los que estamos estudiando su palabra sabemos cuál es el juicio que puede venir, Padre amado. Yo le pido misericordia por mi país, porque le ha dado vuelta a la espalda a Israel, Padre Celestial. Tenga misericordia del presidente, tenga misericordia de nosotros, Padre amado, que somos parte de este pueblo, Señor. Padre amado, en esta hora pedimos para que su pueblo sea protegido, Padre Celestial, como lo ha hecho usted durante más de 3.500 años, Padre Celestial, que ha preservado un pueblo, que ha preservado una Torá, que ha preservado un tabernáculo, un templo, que ha preservado, Señor, sus mandamientos, Padre Celestial. Bendiga a ese pueblo, guárdalo, Señor. Y a los que están con maldad, Señor, pedimos para ellos solamente misericordia de su parte, porque sabemos lo que les espera, Padre Celestial, al meterse con el Dios de Israel, el Todopoderoso, el único, porque de usted no hay nadie, Señor, nada ni nadie que se compare con usted. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, que dio su sangre preciosa en la cruz por nuestros pecados, para darnos, Señor, salvación. Amén. Amén. Y vamos a partir teniendo la lectura bíblica que está en Deuteronomio capítulo 29. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 para contextualizar. Dice así: pacto de Yahweh con Israel en Moab. Estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que se concertó con ellos en Horeb o en el Sinaí. Bueno, al ver estas primeras palabras, ¿cierto?, nos damos cuenta de que lo que está haciendo Moisés en todo este libro de Deuteronomio, ¿cierto?, se selló en un pacto.
¿cierto? Cuando ustedes ingresen, si nosotros vamos un poco atrás, ¿cierto? En esta paracha, dice, cuando ustedes ingresen ¿cierto? A la tierra prometida, ya usted allí tienen que levantar un altar con 12 piedras, ¿cierto? 6 tribus van a estar en el monte Baal, 6 tribus van a estar en el monte Gerazim. Las 6 tribus, ¿cierto? van a proclamar las maldiciones, y las 6 otras tribus van a decir las bendiciones si nosotros somos obedientes a los mandamientos. Y estas tribus, ¿cierto? Que están en el monte Baal van a decir las maldiciones que, ¿cierto? van a suceder si el pueblo, nosotros que somos Israel, pueblo de Israel, desobedecemos al Eterno. Pero ¿sabe qué es importante acá? Es que ahí en el monte Baal se colocó el altar. Y en ese altar el Eterno le dijo a Moisés, ¿cierto?, que escribiera, y Moisés se lo traspasó a Josué, que escribiera de puño y letra los mandamientos, la Torá. ¿Para qué? Porque ese es un símbolo de que esas tablas en la maldad iban a prevalecer. Y cuando esas personas quisieran volver de esa maldad, ese pueblo quisiera volver, ¿cierto?, de lo que ha estado haciendo mal, vuelvan a la Torá. Y cuando vuelvan a la Torá, el Eterno trae salvación. ¿A qué nos refleja? A Yeshua. Yeshua, ¿cierto?, fue colocado en este mundo lleno de pecado, pero Él es la luz. Y Él, cuando vino, ¿cierto?, estableció esa luz, y nosotros, ¿cierto?, miramos a Él y podemos entender y podemos, ¿cierto?, tener salvación a través de Yeshua. Entonces, ¿cierto?, cuando está diciendo que voy a celebrar un pacto, es un pacto entre Yahweh y el pueblo que somos nosotros. ¿Para qué? Para establecer, ¿cierto?, que allí hay salvación en el pecado del mundo. ¿Ya? Este mundo tiene salvación. Nosotros, ¿cierto?, usted y yo somos los portadores de llevar esta salvación, la palabra, para que esas personas puedan creer en Yeshua y puedan ser salvas. Por lo tanto, ¿cierto?, y así como lo hizo con el pueblo de Israel en el monte, ¿cierto?, Sinaí, ya también lo va a hacer hoy día con nosotros, con el pueblo, con nosotros que somos su pueblo, con aquellos que no conocen, porque ese pacto que hizo el Eterno allí, ¿cierto?, no solamente fue con Moisés y el pueblo de Israel, sino que dicen que hubo un remanente, ¿cierto?, de personas que salieron, ¿cierto?, que eran mezclas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, ese pacto que hizo en el Sinaí lo hizo con la humanidad, y este pacto que está haciendo ahora en la tierra de Moab, antes de entrar a Israel, ¿cierto?, es con toda la humanidad. Dios nunca hizo un pacto, ¿ya?, dentro de la tierra de Israel, sino que el pacto lo hizo en el monte Sinaí y ahora en Moab. ¿Por qué? Porque lo que el Eterno quiere es que todo su pueblo, todo aquel que cree en Yeshua, que hemos entendido que venimos del linaje de Abraham, ¿cierto?, la Torá es la que se debe mostrar, tal cual como hemos visto, ¿cierto?, en esta aliyá que hemos estado estudiando. Dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Yahweh ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Qué interesante esto, hermanos, porque si lo que está diciendo Moisés al pueblo es también lo que nosotros hoy día entendemos, ¿ya? Nosotros a lo mejor no vivimos, ¿cierto?, en carne viva lo que Dios hizo con el faraón, con sus siervos y con su tierra, ¿ya? Él hizo algo extraordinario. Esta nueva generación, ¿ya?, que no vio lo que Dios había hecho, ¿cierto?, Yahweh, lo que había hecho en Egipto, Moisés le está diciendo, miren, escuchen, miren todo lo que yo le voy a decir, todo lo que hizo Yahweh en la tierra de Egipto, ¿ya? Y no solamente con el hombre, no solamente con el pueblo de Egipto, sino que también con la tierra, ¿ya? Importante. Las grandes pruebas, ¿cierto?, en el versículo 3 dice que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Yahweh no os ha dado corazón para entender, ni ojo para ver, ni oídos para oír. Qué interesante esto, porque al final, ¿cierto?, nosotros
estamos viendo cómo el Eterno, ¿cierto?, en esta realidad ya nos ha dado el privilegio, hermano, el privilegio de ver, de oír, de saber lo que es la Torá. Nosotros en general venimos, ¿cierto?, de una cuna de conocimiento bíblico, pero nunca habíamos tenido una revelación más profunda como la que hoy día tenemos en la Torá. Y estas cosas que nosotros vemos en Israel, que vemos en la Torá, que son manifestaciones, que son, ¿cierto?, como Dios sacó y cómo Dios llevó a un pueblo en el desierto, están abiertas para nosotros. Porque nosotros, ¿cierto?, Él ahora a nosotros nos está dando la posibilidad de ver, de oír, de escuchar, de sentir esa revelación en nuestras vidas. ¿Ya? Dios hizo grandes maravillas en Egipto. Hoy día hace grandes maravillas con su pueblo. Yo estaba escuchando hoy día y viendo también las noticias, ¿cierto? ¿Cuántos misiles el grupo Hamas, el Hezbolá, Yemen, Siria, Irán han enviado a Israel? ¿Y cuánto han impactado en tierra de Israel? Porcentaje muy bajo, ¿cierto? Un 1%, un 2%. De los miles y miles, cientos, ¿cierto?, y miles de ataque, ¿cierto?, de cohetes de largo y de mediano y de bajo alcance que han estado sucumbiendo con Israel. Israel resiste, porque el león de la tribu de Judá está con ellos, hermano. ¿Ya? Si a ellos, aún nuestros hermanos mayores, nos conocen, nos creen en Yeshua, hay una protección producto de guardar su Torá. Imagínense si nosotros pudiéramos venir en arrepentimiento, pudiéramos venir, ¿cierto?, haciendo teshuvá, pudiéramos, ¿cierto?, estudiar su Torá, guardar sus mandamientos, que no son gravosos, tampoco son fáciles, pero tampoco son gravosos, hermano, que no se puedan hacer. ¿Cuánto más podrían ver nuestros ojos? Dice el versículo 5, yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido, ni vuestro calzado, ¿cierto?, se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supiera que yo soy vuestro Dios. Y llegaste hasta este lugar y salieron Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y lo derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, ahí donde ellos están, ahí en Moab, y la media tribu de Manasés. Todo eso hizo en 40 años el Eterno. Saben que nosotros pensamos, cada vez que tenemos una enfermedad, tenemos un problema económico, tenemos una situación compleja en nuestra vida, decimos, estoy pasando por un desierto. El pueblo de Israel pasó 40 años. Pero en esos 40 años no solamente hubieron tiempos difíciles para el pueblo de Israel donde se olvidó de Yahweh, sino que gran parte, un porcentaje altísimo, ¿ya?, yo diría más de un 80, un 90, 80%, ¿cierto?, fue un buen pasar. Porque tuvieron agua. Recuerden que cuando se murió Miriam, cesó el agua. Tuvieron una nube, tuvieron maná. Cuando quisieron comer comida, ¿cierto?, ya un poquito más contundente, le dio las codornices. Y como dice, no envejeció su vestido. O sea, hermano, el sostén es algo tremendo, ¿ya? Y nosotros, ya tengo que comprar esto, ya tengo que comprar esto otro, ¿ya? ¿Qué significa, cierto, que no envejecieron sus vestidos? Significa, cierto, que su misericordia estuvo con ellos. Y sus calzados, que caminaron 40 años, bueno, no caminaron los 40 años, pero
gran parte caminaron, ¿cierto? Su ropa no se envejecieron. Ese es Yahweh. Y ese es el pacto que está haciendo ahora con los hijos, ¿cierto? Esta nueva generación. A ustedes tampoco les va a faltar de todo lo que ustedes vieron. Sus padres vieron allá en Egipto, sus padres han visto y ustedes han visto, ¿cierto? En este caminar de 40 años, todo lo que yo he hecho. Cuando ustedes ingresen a la tierra prometida, ¿ya? En Israel, cuando ustedes lleguen allá, ¿cierto? Tampoco les va a faltar. Pero hay condición, ¿ya? Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en lo que hicierais. No es tan, ¿cierto? Así, gracia, siempre gracia. No, hay una condición. No te va a faltar nada y vas a prosperar siempre y cuando tú guardes mi palabra. Nos gusta mucho, ¿cierto?, cuando estudiamos y leemos Josué, ¿cierto? Josué 1.9, y ahí nos abanderamos. ¿Y quién, ¿cierto? ¿Quién nos ha hecho reflexiones referentes, ¿cierto?, a Josué 1.9? ¿Por qué? ¿Qué dice Josué 1.9? Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Yahweh, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Tremendo, ¿no? Señor, si tú vas a estar conmigo en todo tiempo y tú me vas a dar. Al igual como lo dijo Moisés en el versículo 9 de Deuteronomio 29, miren lo que dice el versículo 8. Nunca, ¿cierto?, le dice Yahweh a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa? Significa que de nuestros labios, de lo que nosotros de aquí para allá hablemos, hagamos, ¿cierto?, no se debe apartar a lo que la enseñanza de la Torá, ¿cierto?, nos es revelada día a día, ¿ya? Sino que de día y de noche meditarás en ella, en él, ¿ya?, en la ley, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es solamente, ¿cierto?, leerla, ¿ya?, sino que hay que meditarla, guardarla y hacer lo que está escrito allí. Recién, ¿cierto?, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando, ¿cierto?, Yahweh le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no le está diciendo cosas físicas, le está diciendo que tiene que ser valiente y que tiene que esforzarse para estudiar la Torá día y noche, para que, ¿cierto?, cumplirla, para hablarla, para meditarla. Solo así el Eterno los va a prosperar. Ese es el pacto que hizo el Eterno en Moab con la nueva generación. Ya lo había hecho con la antigua generación, ¿cierto? Y ellos que decían, ¿cierto? Nosotros haremos lo que Yahweh diga, le dijeron a Moisés. Cuando ingresen a la tierra prometida, ustedes dirán, sí haremos, o amén. ¿Cuál es nuestro pacto? Ustedes, nosotros decimos muchas veces, ¿cierto?, en la iglesia escuchamos, es que hoy día estamos con un nuevo pacto. Y muchas veces yo personalmente, David, no sabía cuál era el pacto. Porque al final uno decía, no, que Jesús es nuestro... ¿Ya? O escuchamos, ¿cierto? Escuchamos en la iglesia, hace pacto con el Señor. Hermano, yo, David Fuentealba, no soy nadie ni nada para yo proponerle un pacto al Eterno. Todos los pactos que vemos en la palabra, en la Torá, y en todo, ¿cierto?, a lo largo de todo la palabra del Eterno,
la hace Dios, Yahweh. Yahweh hace el pacto con el hombre. ¿Me entiendes? ¿Por qué si fuera al revés? Porque el hombre, yo, hago un pacto con Dios y no lo voy a cumplir. Por eso Dios hizo un pacto con Abraham, que fue unilateral, porque sabía que Abraham iba a fallar. Eso es lo que nos pide el Eterno. El Eterno nos pide que nosotros, ¿cierto?, seamos y guardemos su palabra. ¿Ya? La hablemos, la meditemos de día y de noche, que la guardemos en nuestro corazón y la practiquemos conforme a lo que allí está escrito. Y ahí recién, si nosotros hacemos todo eso, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué interesante. Mire qué interesante. ¿Ya? Es que la gracia. Sí, la gracia es un regalo inmerecido que nos da Dios para que nosotros podamos, ¿cierto?, ser salvos. Pero hay algo más, hermano. La Torá. Debemos, ¿cierto?, hacer lo que Dios le dijo a Moisés. Y por algo le hizo: esfuérzate y sé valiente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces nos desmayamos, porque creemos que la Torá, que los mandamientos son muy difíciles, y desmayamos porque pecamos. Pero Él dice: no, mira, levántate, esfuérzate y sé valiente, porque si tú vas y haces techuvá y te arrepientes, dice, Él es fiel y justo, ¿cierto?, para perdonar todos nuestros pecados. Interesante. Terminamos esta paracha Kitabo, que es la última, ¿cierto?, podríamos decir, gran enseñanza, ya, o la tercera enseñanza que hace Moisés a esta nueva generación. Ahora ya vienen las cosas finales, porque ya Moisés, ¿cierto?, sabemos que ya le queda muy poco para terminar su vida. Pero qué gran enseñanza nos deja este varón de Dios. Busquemos al Eterno mientras Él pueda ser allá. Oremos por Israel. Seamos de una sola línea con Israel. Amémoslo. No cuestionemos. Porque el Eterno lo protege, hermano. Los protege a Israel. Como digo, un 2% de los misiles han caído en lugares o en zonas pobladas. Nada, pues, hermano, en una guerra donde le han tirado miles y miles de bombas y cosas. Es tremendo nuestro Yahweh, el león de la tribu de Judá. Bendiciones, el Eterno los prospere en todos sus caminos. Que el Eterno, ¿cierto?, los bendiga, los guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro en la vida de todos ustedes. Que el Eterno traiga shalom a sus vidas. Y guardemos sus mandamientos. Nos vemos en un nuevo programa, ¿cierto?, de Un Café con Raíces, con aroma a Torá.